Caminaba entre los pinos, siguiendo un sendero poco transitado que había encontrado hace meses. Era el tipo de lugar que parecía estar fuera del tiempo, donde las señales del hombre apenas habían dejado rastro. El bosque en la sierra de Oaxaca es denso. Los árboles se alzan como gigantes, y la luz del sol apenas logra colarse entre las ramas. Siempre me había gustado este rincón apartado, donde la única compañía eran los sonidos de la naturaleza, el susurro del viento, el crujir de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Sin embargo, ese día todo se sentía distinto. Quizá era el silencio inusual o la ligera bruma que flotaba entre los árboles, pero algo no estaba bien. No podía definirlo con precisión, solo era una sensación que se clavaba en mi estómago. Me detuve un momento, cerré los ojos y respiré profundo, intentando relajarme. No había razón para alarmarse, me dije. Era solo otro día en el bosque. Después de unos minutos, seguí caminando. El sendero serpenteaba entre los árboles y, a lo lejos, escuché el ruido de un arroyo. Decidí desviarme un poco para acercarme al agua. Siempre me había gustado la tranquilidad que ofrecía su sonido. Al llegar, el arroyo corría cristalino, y me incliné para mojarme la cara. El agua estaba helada, un alivio refrescante ante la caminata. Pero entonces lo vi, algo atrapado entre las raíces de un árbol caído, en el borde del arroyo. Parecía un bulto de ropa, desgarrada y sucia, pero al acercarme más, noté que era algo peor. Era una mochila, rota y parcialmente cubierta de barro. La levanté con cuidado, y al abrirla, encontré cosas personales. Una libreta empapada, una cartera vacía y un celular antiguo, el tipo que apenas se ve ya. Todo parecía haber estado ahí por días, tal vez semanas. Sentí un escalofrío recorrerme. Este lugar no era conocido por ser peligroso, pero también sabía que no era común encontrar cosas abandonadas en medio del bosque. Observé a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa que me explicara por qué esa mochila estaba ahí. Pero no había nadie, solo los árboles y el sonido del agua. Decidí que lo mejor era irme. Estaba solo, y esa sensación de inquietud había vuelto con más fuerza. Comencé a retroceder por el sendero, pero fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, suave, pero inconfundible. Me giré rápidamente, esperando ver algún animal entre los matorrales. Nada. Apresuré el paso. El corazón comenzaba a latirme con fuerza. Algo no estaba bien. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal, como si los mismos árboles estuvieran escuchando. De repente, escuché otro ruido, esta vez más claro, como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Me detuve en seco, agudizando el oído. Era un sonido suave, casi imperceptible, como el de hojas siendo pisoteadas. ¿Hola?, grité, más por reflejo que por valentía. El eco de mi voz se perdió entre los árboles. Nada. El aire se había vuelto más frío y la bruma se hacía más densa. Seguí caminando, esta vez más rápido. Quería llegar al punto donde el sendero se abría, donde la vista del valle me daría un respiro. Pero a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Miraba de reojo a cada lado, convencido de que alguien o algo me estaba acechando. Finalmente, vi el claro delante de mí, el lugar donde solía detenerme a descansar. Al llegar, el alivio no duró mucho. Frente a mí, en el suelo, había algo que no debería estar ahí. Una figura. Al principio pensé que era un tronco o una roca, pero al acercarme, me di cuenta de lo que realmente era. Un hombre, o lo que quedaba de él.
Su cuerpo estaba parcialmente cubierto por ramas y hojas, como si alguien lo hubiera intentado ocultar apresuradamente. La piel estaba pálida, los ojos vacíos, mirando al cielo sin vida. Retrocedí, el pánico comenzando a apoderarse de mí. No podía procesar lo que estaba viendo. Quise correr, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando escuché una respiración, lenta, pesada, detrás de mí. No era mía. Giré la cabeza apenas, lo suficiente para ver una sombra moverse entre los árboles, demasiado cerca. No era una persona normal, eso lo supe de inmediato. La figura era alta, mucho más de lo que cualquier persona debería ser, y su movimiento era lento, como si no tuviera prisa alguna. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo, adentrándome de nuevo en el bosque. Podía sentir esa presencia detrás de mí. No necesitaba mirarla para saber que me seguía. Los árboles pasaban a mi lado como sombras, el aire frío quemaba mis pulmones, pero no me atrevía a detenerme. No sé cuánto tiempo corrí. Todo se volvió un borrón. Los sonidos de la naturaleza se distorsionaron en mi cabeza. Solo podía escuchar mi respiración y los latidos ensordecedores de mi corazón. Cuando por fin me detuve, apenas podía mantenerme en pie. Me giré, esperando lo peor, pero no había nada. El bosque estaba en silencio, el tipo de silencio que duele en los oídos. No había brisa, ni pájaros, ni ruidos de animales. Solo un vacío abrumador que me hizo sentir más solo de lo que jamás había estado. Miré a mi alrededor, sin saber exactamente dónde estaba. Todo se veía igual, pero nada parecía familiar. La bruma se había espesado, envolviéndome en una especie de neblina blanca que dificultaba la visibilidad. Y fue entonces cuando escuché esa respiración de nuevo, más cerca que antes. Corrí. Esta vez no miré atrás. No había necesidad. Lo único que importaba era salir de ese maldito bosque antes de que me alcanzara. Había caído la noche rápidamente, más de lo que había esperado. El sol se había hundido detrás de las montañas, y con él se había llevado toda la calidez de la tarde. No era la primera vez que caminaba por esos senderos, pero algo en la oscuridad del bosque siempre había tenido el poder de ponerme nervioso. Sin embargo, el cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba las hojas con un resplandor fantasmal. Respiré profundo y me dije que todo estaba bien. Había hecho esta ruta varias veces antes, y el pueblo no estaba tan lejos. Podía escuchar los grillos y el lejano croar de las ranas. Nada fuera de lo común, o eso creía en ese momento. Llevaba una linterna en el bolsillo, pero me resistía a usarla. Parte de la magia del bosque era sentirte inmerso en la naturaleza, desconectado del mundo moderno. Sin embargo, el camino de regreso parecía más largo de lo que recordaba, y pronto la oscuridad empezó a volverse más densa, como si las sombras se estiraran entre los troncos de los árboles, devorando lo poco que quedaba de la luz lunar. Después de unos minutos más caminando, encendí la linterna. El haz de luz cortó el aire frío, iluminando apenas unos metros frente a mí. El silencio del bosque empezó a pesarme. No era el tipo de silencio que calmaba, era un silencio denso, lleno de una tensión que no había notado antes. Me detuve por un segundo para escuchar mejor. Los grillos seguían ahí, pero sus chirridos sonaban más lejanos, como si la noche se hubiera vuelto más profunda, más opresiva. Miré hacia el sendero, pero parecía menos definido, como si la vegetación hubiera comenzado a tragárselo. Mi corazón empezó a latir más rápido. A pesar de que no quería admitirlo, me estaba desorientando. ¿Cómo era posible que el mismo sendero que había recorrido tantas veces se sintiera tan distinto? Seguí caminando,
convencido de que solo necesitaba avanzar un poco más para encontrar el cruce que me llevaría de regreso al pueblo. El viento comenzó a soplar suavemente, levantando las hojas secas del suelo. Al principio fue un susurro, un leve murmullo entre los árboles, pero pronto se convirtió en algo más. El sonido de las hojas cambiaba. No era solo el viento, eran pasos, pasos que se sincronizaban con los míos, acelerando cuando yo lo hacía, frenando cuando me detenía. Me quedé congelado, con la linterna temblando en mi mano, apuntando al suelo. Giré rápidamente, pero no vi nada, solo la penumbra infinita del bosque. Traté de tranquilizarme. Es solo tu imaginación, me repetí. Sin embargo, el pánico comenzó a apoderarse de mí. El sendero que conocía de memoria parecía haberse transformado en un laberinto oscuro, y cada vez me resultaba más difícil distinguir la dirección correcta. Tomé una bocanada de aire y seguí caminando, más rápido esta vez. A lo lejos, me pareció escuchar algo más. No eran grillos, ni ranas, ni el viento. Era un sonido bajo, casi un murmullo, como una respiración pesada. Mis pasos se aceleraron. Las ramas se enredaban en mis piernas y las sombras parecían moverse, como si los árboles se cerraran a mi alrededor. La luz de la linterna comenzó a parpadear y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. No podía dejar de mirar por encima del hombro, esperando ver algo entre los troncos, algo que no debía estar ahí. Cada vez que lo hacía, el sudor frío me recorría la espalda. Finalmente, tropecé y caí al suelo, levantando una nube de tierra y hojas secas. Mi linterna rodó varios metros lejos de mí, apagándose en el impacto. Me quedé tendido en el suelo, inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta. El silencio era total, excepto por el débil susurro del viento y mi respiración entrecortada. No sé cuánto tiempo pasé ahí, tendido, sin atreverme a moverme. Pero entonces lo escuché de nuevo. Esa respiración era inconfundible, pesada, profunda, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. No podía ver nada, pero lo sentía. Sentía su presencia, como si me estuviera observando, esperando que me moviera. El miedo me paralizó. Solo podía escuchar el latido ensordecedor de mi corazón y la respiración cada vez más cercana. Con un esfuerzo casi sobrehumano, me obligué a levantarme. Mis piernas temblaban y mis manos buscaban desesperadamente la linterna en la oscuridad. Logré encontrarla, y cuando la encendí, el haz de luz apenas alumbraba los árboles frente a mí. Giré lentamente, apuntando la luz hacia donde había caído, esperando encontrarme con aquello que estaba respirando detrás de mí. Nada. El camino estaba vacío. Pero ese vacío no me tranquilizó. Sabía que había algo. Lo había escuchado, lo había sentido. Sin pensarlo dos veces, comencé a correr. El miedo me impulsaba, me hacía ignorar el dolor en mis piernas y el aire frío que quemaba mis pulmones. Ya no me importaba el sendero ni las ramas que me golpeaban el rostro. Solo quería salir de allí. Corrí durante lo que parecieron horas, sin detenerme, sin mirar atrás. Finalmente, vi una luz a lo lejos, el pueblo. Las primeras casas empezaban a vislumbrarse a través de los árboles. La vista de las luces me dio el último impulso de energía que necesitaba para seguir corriendo, sin detenerme hasta que estuve lo suficientemente cerca de los postes de luz que iluminaban la entrada del pueblo. Me detuve bajo una de las luces, respirando con dificultad, tratando de calmarme. El miedo seguía ahí, pero al menos ya no estaba en el bosque. Me giré una última vez,
mirando hacia el lugar del que había salido corriendo. Los árboles, altos y oscuros, se alzaban como sombras en la distancia, pero el sendero estaba vacío. Sin embargo, algo en el aire no estaba bien. Ese silencio denso seguía ahí, incluso en el borde del pueblo. Y entonces lo vi, entre las sombras de los árboles. Apenas un destello de algo, moviéndose entre los troncos. No era una persona, ni un animal. Era una sombra, una figura alta, que se movía con una lentitud antinatural. No esperé para ver más. Corrí hacia las calles del pueblo, sin mirar atrás esta vez. Algo me había seguido desde el bosque. Algo que no pertenecía a este mundo, algo que acechaba en la oscuridad, esperando. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, sintiendo el peso de mi propio cuerpo. Me tomó horas calmarme lo suficiente como para pensar con claridad. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero mientras me acostaba en la cama esa noche, con las ventanas cerradas y las luces encendidas, supe que no volvería a caminar por ese bosque nunca más. No por la noche, no después de lo que había visto o sentido. Y lo peor de todo es que, incluso ahora, mientras escribo esto, sigo escuchando esa respiración pesada y profunda justo fuera de mi ventana. Era una de esas noches donde el silencio del bosque lo cubría todo. Apenas un susurro del viento entre los pinos, las hojas secas crujiendo bajo mis botas y la ocasional llamada de algún animal nocturno. Me encontraba en la Sierra Norte de Puebla, un lugar al que solía ir cuando quería desconectar del mundo. La gente del pueblo más cercano siempre me advertía que no era buena idea ir al bosque solo de noche, pero yo nunca les hice mucho caso. Siempre había disfrutado de la soledad, del aislamiento entre los árboles, y aquella noche no era la excepción. Había caminado durante horas por un sendero que conocía bien. El aire era fresco, y la luna llena iluminaba lo suficiente como para que no necesitara mi linterna. El plan era acampar en un claro que se encontraba un par de kilómetros más adelante, junto a un pequeño arroyo que siempre me había parecido el lugar perfecto para pasar la noche. Sin embargo, conforme avanzaba, algo empezó a cambiar. No podría explicarlo del todo, pero el ambiente se volvió pesado, como si el mismo bosque estuviera reteniendo la respiración. Los grillos, que antes llenaban el aire con su canto, ahora estaban en silencio. Solo podía escuchar mis propios pasos y el lejano murmullo del agua. Seguí caminando, aunque esa sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago. No era miedo, aún. Era más bien una sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si hubiera un desequilibrio en el bosque que no alcanzaba a comprender. Me detuve un momento para escuchar mejor, tratando de identificar qué me había puesto nervioso. Entonces lo escuché por primera vez. Un sonido débil, apenas un murmullo entre los árboles, como si alguien estuviera hablando a la distancia. Giré la cabeza, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. El sonido era demasiado bajo como para entender palabras, pero su tono me inquietaba. Era como un susurro suave, una voz femenina que parecía venir desde lo más profundo del bosque. Debe ser el viento, me dije a mí mismo, aunque sabía que no era cierto. El viento movía las ramas, pero lo que había escuchado no tenía nada que ver con el sonido natural de la brisa. Decidí ignorarlo y seguir caminando. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, estaba solo en medio de un bosque, con la noche envolviéndolo todo. A veces el silencio podía hacer que uno empezara a escuchar cosas que no estaban ahí,
Pero mientras caminaba, el sonido regresó. Esta vez era más claro, más cercano. Me detuve nuevamente, buscando entre los árboles alguna señal de vida. ¿Hola? Llamé, esperando que fuera algún paseante, tal vez alguien del pueblo que había decidido salir a caminar también. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz, que se perdió entre los pinos. Respiré hondo y apreté el mango de mi linterna. No estaba asustado, pero algo definitivamente no estaba bien. Empecé a caminar más rápido, decidido a llegar al claro lo antes posible. Si pudiera armar mi tienda de campaña y encender una fogata, tal vez esa sensación de inquietud desaparecería. El susurro volvió, más fuerte ahora. Podía oírlo a mi alrededor, como si las voces vinieran de todas partes. Eran más de una. Se mezclaban entre ellas, creando una cacofonía suave, como un grupo de personas conversando en una habitación lejana. Me detuve de nuevo, girando sobre mis talones, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Pero no había nadie. El bosque estaba vacío, solo yo y los árboles. ¿Quién anda ahí?, grité, ya un poco más molesto que asustado. Jan. El eco se apagó rápidamente, y por un momento, todo volvió a quedar en silencio. Pensé en encender la linterna, pero me resistí. No quería parecer un idiota asustado por unos simples ruidos en la oscuridad. Sin embargo, mientras trataba de calmarme, algo más captó mi atención. Un nuevo sonido, diferente a los susurros, un crujido. Era como el sonido de ramas secas partiéndose bajo el peso de algo pesado. Giré rápidamente hacia la dirección de donde había venido el ruido. No vi nada, pero sabía que había algo ahí. Podía sentirlo, esa presencia que se esconde en las sombras, observando, esperando. Comencé a caminar, esta vez más rápido. El sendero seguía siendo el mismo, pero ahora me sentía completamente desorientado. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte en el silencio del bosque, y los crujidos a mi alrededor no paraban. Eran suaves, apenas perceptibles, pero constantes, como si algo o alguien estuviera siguiendo mis pasos. Las voces volvieron. Esta vez no eran susurros, eran más claras, aunque aún no podía entender lo que decían. Se mezclaban entre ellas, creando una especie de melodía perturbadora que no tenía ningún sentido. Era como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi campo de visión, moviéndose entre los árboles. El miedo empezó a apoderarse de mí. Mi corazón latía con fuerza y mis manos comenzaban a temblar. Sin pensarlo más, encendí la linterna y la apunté hacia los árboles. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando los troncos y las ramas retorcidas. Pero no había nada, ni una sola señal de que hubiera alguien más en el bosque. «Esto no es real», me dije, tratando de convencerme. «Solo es el viento, o los árboles. Estás cansado, eso es todo». Seguí caminando, pero los sonidos no desaparecían. Las ramas crujían, las voces seguían hablando, y esa sensación de ser observado se hacía más intensa con cada paso que daba. Cada vez que levantaba la linterna, esperaba ver algo moverse entre los árboles, pero nunca había nada. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué al claro. El pequeño arroyo seguía fluyendo tranquilamente, y la luna se reflejaba en el agua, creando un contraste con la oscuridad que me rodeaba. De alguna manera, ver el arroyo me tranquilizó. Estaba en terreno familiar, en un lugar donde había pasado muchas noches antes. Si pudiera armar la tienda y encender una fogata, todo estaría bien. Me agaché junto al arroyo para lavar mi cara. El agua estaba fría, pero me ayudó a despejarme.
Sin embargo, mientras me inclinaba, lo escuché de nuevo. Esta vez, mucho más cerca. Las voces. Alcé la cabeza rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Las voces ya no eran solo susurros, ahora eran claras, audibles, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré lentamente, la linterna en mano, iluminando el claro. No había nada, pero las voces seguían. No venían de un solo lugar. Era como si el mismo aire estuviera hablándome, como si los árboles estuvieran susurrando palabras que no podía entender. Y entonces, de repente, todo se apagó. El silencio volvió, más pesado que antes. Ni grillos, ni viento, ni agua fluyendo. Solo silencio. Decidí que ya no iba a pasar la noche en ese claro. Recogí mis cosas rápidamente y comencé a caminar de regreso por el sendero, sin dejar de mirar a mi alrededor. Las voces no habían regresado, pero el miedo ya estaba incrustado en mis huesos. Mientras caminaba de regreso al pueblo, esa sensación de ser observado no desapareció. Incluso cuando las luces de las primeras casas se hicieron visibles entre los árboles, no pude sacudirme la sensación de que algo me había seguido durante todo el camino. Al llegar al pueblo, me dirigí directamente a la pequeña casa de huéspedes donde me estaba quedando. Me encerré en mi habitación, tratando de entender lo que había pasado. Tal vez solo había sido el viento. Tal vez solo había sido mi imaginación. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, sigo escuchando esas voces en mi cabeza. Mi nombre es Jorge. Soy guardaparque en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas. He trabajado aquí por más de 10 años, patrullando el bosque, asegurándome de que los cazadores furtivos se mantengan lejos y de que los senderos sigan seguros para los pocos turistas que se aventuran tan lejos. A pesar de la dureza del trabajo, siempre he amado este lugar. Es un rincón del mundo que parece congelado en el tiempo, donde la naturaleza manda y el hombre no es más que un visitante temporal. El bosque, con su densidad impenetrable de árboles y el sonido constante de la vida salvaje, me había enseñado a respetarlo. Sabía que tenía sus propios ritmos, su propio lenguaje, y aunque me consideraba alguien familiarizado con sus caprichos, una noche, todo cambió. Esa tarde había sido tranquila. El sol caía lentamente, y las sombras se alargaban a medida que el día se desvanecía. Estaba terminando mi ronda, cuando decidí revisar una de las zonas más apartadas del parque, cerca del río Lacantún, donde últimamente habíamos visto señales de actividad humana. A veces, eran cazadores furtivos o recolectores de madera, y aunque sabíamos que sería difícil atraparlos en el acto, mi trabajo era marcar la zona y regresar para reportar cualquier evidencia. Avancé con mi linterna mientras la oscuridad comenzaba a envolver el bosque. La noche en la selva es otra cosa. Todo lo que es familiar durante el día se transforma en sombras y susurros. La fauna cambia. Las aves diurnas desaparecen y los insectos, junto con los depredadores nocturnos, toman el relevo. Era un ambiente al que me había acostumbrado con los años, pero esa noche algo se sentía diferente. Al llegar a la orilla del río, noté que el agua estaba más baja de lo normal, dejando a la vista las rocas del lecho. Las ramas de los árboles creaban un dosel sobre el río, dejando solo pequeños parches de luz de luna que se reflejaban en el agua. Pero lo que me llamó la atención fue un fuerte olor a humo. No era común, especialmente tan profundo en el bosque. El uso de fuego está estrictamente prohibido por la reserva, y cualquier señal de humo podía ser una alerta grave.
Seguí el rastro, avanzando hacia una pequeña colina. El olor se hacía más fuerte a medida que me acercaba, y mis pasos se volvieron más cuidadosos. Algo no estaba bien. Finalmente, llegué a un claro pequeño. Al principio no vi nada, pero después de escanear con la linterna, encontré lo que buscaba. Había un campamento improvisado. La fogata todavía estaba encendida, aunque ya solo quedaban brasas que parpadeaban en la oscuridad. Alrededor de la fogata había varias mochilas y lo que parecían ser herramientas de recolección. Lo extraño era que no había nadie. Parecía que quien fuera que estuviera allí se había ido apresuradamente, dejando todo atrás. Me acerqué, con la mano en la empuñadura del machete que llevaba siempre en mi cinturón. Revisé las mochilas y el área alrededor. Había varias latas de comida, pero lo más alarmante fue un cuchillo de caza manchado de algo oscuro. Lo levanté con cuidado, inspeccionándolo bajo la luz de la linterna. Parecía sangre seca. Mi mente comenzó a correr. Podía ser un animal que habían cazado, o tal vez alguien se había herido. De cualquier manera, alguien había estado aquí recientemente, y no muy lejos. Sentí una incomodidad creciente en el estómago. Decidí apagar la fogata, dejar el área marcada y regresar a la estación para reportar lo que había encontrado. No era prudente quedarme solo en ese lugar más tiempo del necesario. Sin embargo, cuando me di la vuelta para marcharme, escuché un ruido detrás de mí. Era suave, pero inconfundible, como si algo se moviera entre los árboles. Me quedé inmóvil, agudizando el oído. El sonido volvió, esta vez más claro. Alguien, o algo, se movía lentamente entre el follaje. Giré la linterna hacia el origen del ruido, pero no vi nada. El silencio volvió, y todo lo que escuchaba era el suave flujo del río y el zumbido de los insectos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, levantando la voz más de lo que me habría gustado. No hubo respuesta. Esperé unos minutos, intentando calmarme, pero esa sensación de ser observado no se iba. Todo en mí gritaba que debía regresar. Mi instinto, que siempre había respetado, me decía que algo estaba muy mal. Comencé a caminar, esta vez más rápido, sin dejar de mirar por encima del hombro. El camino de regreso al sendero principal parecía más largo de lo normal, y aunque intentaba concentrarme en el terreno, mis oídos seguían alerta a cualquier ruido extraño. Entonces, lo escuché de nuevo. Esta vez era un susurro, apenas perceptible. No era un animal, de eso estaba seguro. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era claro. Urgencia, algo o alguien quería mi atención. La linterna temblaba en mi mano mientras giraba sobre mis talones para buscar la fuente. Pero, como antes, no vi nada, solo sombras. Respiré hondo y seguí caminando, tratando de convencerme de que era el viento o algún eco distante de los árboles. Seguí avanzando por lo que me parecieron horas, pero los susurros no se detuvieron. Eran suaves, como si vinieran de muy lejos, pero al mismo tiempo estaban lo suficientemente cerca como para hacerme sentir incómodo. Decidí que no iba a detenerme. La estación no estaba lejos, y una vez allí, podría procesar todo con más calma. Aceleré el paso, pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, a unos metros por delante, la linterna captó una figura. Era una sombra, apenas visible entre los troncos de los árboles. Parecía ser la silueta de una persona, inmóvil,
Mi primer pensamiento fue que tal vez era alguien del campamento, alguien que había regresado buscando sus cosas, pero algo no cuadraba. La figura estaba completamente quieta, como si me estuviera esperando. Mi garganta se secó de inmediato. Me quedé congelado, la linterna fija en la figura. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. ¿Quién eres?, grité, esperando una respuesta, cualquier cosa que rompiera el silencio sofocante. La figura no se movió. Por un segundo, pensé en correr, pero el instinto de sobrevivir me dijo que no podía dar la espalda. Mi mano alcanzó el machete y di un paso hacia adelante, acercándome lo suficiente como para ver mejor entre los árboles. Pero cuando lo hice, la figura se desvaneció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El miedo me atravesó como un cuchillo. No podía explicarlo, pero algo en lo profundo de mi ser me decía que tenía que salir de ese lugar de inmediato. Eché a correr, sin importarme si hacía ruido o si me caía. El bosque, que siempre había sido mi hogar, ahora parecía algo totalmente distinto, como si me estuviera empujando fuera. Corrí sin parar hasta que vi la estación en la distancia. Al llegar, me detuve solo lo suficiente para asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas. Me tiré en la silla más cercana, mi pecho subiendo y bajando, intentando recuperar el aliento. Las luces fluorescentes de la estación me dieron una falsa sensación de seguridad. Pero mientras me sentaba, todavía podía escuchar esos susurros, como un eco lejano, pero presente. Reporté el incidente a mis superiores la mañana siguiente. Hicimos una investigación en el campamento, pero no encontramos señales de los ocupantes. Solo las brasas apagadas, las mochilas vacías y el cuchillo manchado. No había rastros de lucha ni señales de que alguien hubiera regresado a recoger sus cosas. Pasaron semanas antes de que volviera a patrullar esa zona, pero nunca más fui solo. Desde esa noche, he aprendido a respetar más que nunca el poder del bosque. Algo habita allí, algo que no pertenece al mundo que conocemos. Y aunque no sé qué fue lo que vi esa noche, sé que, de alguna manera, el bosque me dejó salir. Pero no estoy seguro de que lo haga de nuevo. Había estado trabajando como guía de senderismo durante más de 5 años en las montañas cercanas a Valle de Bravo, un lugar rodeado de vegetación espesa y senderos que parecían serpentear eternamente entre los árboles. Las rutas estaban bien marcadas y solían atraer a turistas en busca de una experiencia tranquila en contacto con la naturaleza. Sin embargo, había un lugar que todos evitaban, una zona a la que ninguno de los guías, ni siquiera los más experimentados, se aventuraba. Era una cabaña antigua, escondida en lo profundo del bosque, de la cual se contaban historias perturbadoras. La cabaña había pertenecido a una familia hace décadas, o al menos eso decían los rumores. Se hablaba de un matrimonio con hijos pequeños que se había asentado allí para escapar de la vida urbana. Pero, de acuerdo con las historias que circulaban entre los lugareños, la familia simplemente desapareció una noche, dejando todo atrás. Nadie encontró rastros de ellos, y lo que se encontró dentro de la cabaña fue aún más extraño. Platos servidos a medias en la mesa, juguetes tirados por el suelo y la puerta trasera abierta de par en par, como si alguien hubiera salido corriendo. Con el tiempo, los curiosos que habían intentado acercarse al lugar hablaban de extraños ruidos en el interior de la cabaña. Gente que no regresaba igual. Siempre había sido una historia más, algo que le contabas a los turistas para ponerles un poco de adrenalina, pero yo, siendo sincero, nunca creí en esas cosas.
Hasta que una tarde, mientras patrullaba una de las rutas menos concurridas, algo me llevó a cambiar de opinión. El día había comenzado normal. Mi grupo era pequeño, solo 3 personas, y estaban interesados en ver algunas aves locales. La caminata transcurrió sin incidentes, y llegamos de regreso al punto de inicio poco antes de las 5 de la tarde. Decidí que, ya que todavía había luz, podía aprovechar para explorar una zona que hacía tiempo no visitaba, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me aparté del sendero principal y me adentré en una zona que rara vez recorría. La vegetación aquí era más densa, los árboles más altos, y el suelo estaba cubierto de una alfombra de hojas húmedas que crujían bajo mis botas. A medida que avanzaba, noté que el aire estaba más frío, más pesado, como si algo en el ambiente se hubiera tensado. Pero seguí adelante. Era un día tranquilo, y no había razón para alarmarse. Después de caminar unos 40 minutos, la vi. Oculta entre los árboles, rodeada de maleza y enredaderas, estaba la cabaña. Me detuve por un momento, sorprendido. No esperaba encontrarla, no tan fácilmente. Había escuchado que estaba mucho más adentro, más lejos, pero ahí estaba, apenas visible, con las ventanas sucias y las maderas envejecidas por el tiempo. Algo en ella parecía resistir el paso de los años, como si el bosque hubiera intentado reclamarla, pero no pudiera. La curiosidad me ganó. Me acerqué despacio, el corazón empezando a latir con fuerza. Al llegar a la puerta, noté que estaba entreabierta, oxidada en las bisagras pero todavía en su lugar. El aire que salía de la cabaña era húmedo, denso, y tenía un olor a moho, a tiempo estancado. Miré alrededor antes de entrar. El silencio del bosque era abrumador. No había pájaros cantando, ni el sonido del viento entre las ramas. Solo el crujido de mis botas sobre las hojas secas. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido largo y agudo, como si no hubiera sido movida en años. El interior estaba oscuro, pero la luz tenue que entraba por las ventanas polvorientas revelaba el estado de abandono. Los muebles seguían allí, una mesa de comedor en el centro, con sillas desordenadas a su alrededor. Los platos aún estaban sobre la mesa, cubiertos de una capa gruesa de polvo. A un lado, un sillón desgastado se hundía bajo su propio peso, y una chimenea apagada dominaba la pared opuesta. Todo estaba intacto, pero había algo en la disposición que me incomodaba. Era como si alguien hubiera estado allí recientemente, pero al mismo tiempo, todo estaba cubierto por décadas de abandono. Me acerqué a la mesa y noté que el mantel, aunque sucio y desgastado, estaba perfectamente extendido. Eso fue lo primero que me hizo detenerme. ¿Por qué no estaba arrugado? Como si alguien lo hubiera colocado con cuidado mucho tiempo después de la desaparición de la familia. Me moví hacia una de las habitaciones. Había 2 puertas a los lados del salón principal. Escogí la de la derecha, que estaba entreabierta. Al empujarla, encontré lo que parecía ser un dormitorio. La cama seguía hecha, pero las sábanas estaban amarillentas y descoloridas. En el suelo, algunos juguetes viejos, muñecas y bloques de madera estaban esparcidos, como si los niños hubieran estado jugando allí justo antes de desaparecer. La ventana de la habitación daba a un rincón del bosque, y al mirar por ella, vi algo que no había notado antes. A unos metros de la cabaña, medio oculto entre los árboles, había un cobertizo pequeño, casi totalmente cubierto de maleza. Desde mi posición, podía ver una puerta de metal oxidada que parecía estar encadenada, pero la cadena colgaba floja, como si hubiera sido cortada recientemente. Sentí un escalofrío recorrerme. Decidí que no era buena idea seguir explorando la cabaña sin saber más,
pero algo me empujó a investigar ese cobertizo. Salí de la cabaña rápidamente y me dirigí hacia la pequeña estructura. Al llegar, me di cuenta de que el cobertizo era más grande de lo que parecía desde la ventana. La puerta de metal tenía grabados extraños, desgastados por el tiempo, y la cadena estaba oxidada, rota en el suelo. Empujé la puerta con cuidado y se abrió con un chirrido que resonó en el bosque. El interior era oscuro, más de lo que había esperado, y el olor era aún más fuerte que en la cabaña. Humedad, moho y algo más denso, un olor que no lograba identificar pero que me hacía sentir una creciente ansiedad. Dentro, solo había un par de estanterías llenas de frascos y herramientas viejas, oxidadas e inutilizables. Pero lo que captó mi atención fue un pozo, justo en el centro de la habitación. Estaba cubierto con una tapa de madera, pero la madera parecía haber sido movida recientemente. Me acerqué con cautela, la linterna temblaba en mi mano. Sentí que el aire se volvía más pesado a cada paso. Cuando levanté la tapa del pozo, el olor se intensificó. Casi me hizo retroceder. El pozo estaba vacío, pero algo en el fondo reflejaba la luz de mi linterna. Algo brillante y metálico. No pude distinguir qué era, pero no quise quedarme a averiguarlo. El silencio del bosque me aplastaba, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Decidí que era suficiente. Cerré la tapa con un golpe y salí del cobertizo, apurando mis pasos hacia la cabaña para recoger mi equipo. Pero antes de llegar, escuché algo. Un susurro suave, casi como una brisa, que parecía salir de las paredes de la cabaña. Me detuve en seco y lo escuché de nuevo. Era una voz, pero no pude entender lo que decía. Era tenue, casi como un eco que se repetía. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el sendero de regreso. Los árboles se cerraban a mi alrededor y cada sombra parecía alargarse. No me detuve. No miré atrás hasta que llegué al punto donde el bosque comenzaba a abrirse y pude ver las luces lejanas del pueblo. Cuando llegué a mi casa, no pude sacudirme la sensación de que algo había salido conmigo del bosque. Esa noche, apenas dormí. Soñé con la cabaña, con la puerta del cobertizo y con la extraña tapa del pozo. Y aunque decidí no volver jamás a ese lugar, no puedo evitar pensar que la cabaña aún me espera, con sus secretos no contados y su silencio perturbador. Desde esa noche, no he vuelto a patrullar tan profundo en el bosque. Y aunque lo intenté, nunca logré olvidar el eco de ese susurro, ese que me sigue a veces, incluso en mis sueños. Carlos asintió, pero no había forma de salir sin pasar por el frente de la cabaña, donde había visto esas figuras. Afuera, el viento soplaba más fuerte, haciendo que las ramas crujieran y las sombras danzaran. Tomó aire, pensando en sus opciones, pero en el fondo sabía que estaban atrapados. La cabaña, que al principio parecía un refugio acogedor, se había convertido en una trampa en medio de un bosque oscuro y silencioso. Era una noche clara y fría en las montañas de Hidalgo. La luna llena se reflejaba en el cielo, iluminando el bosque con una luz plateada que se filtraba entre las copas de los árboles. Diana y Carlos habían estado juntos por casi un año y decidieron que una escapada romántica a una cabaña remota sería la forma perfecta de celebrar su aniversario. Carlos había encontrado el lugar en una página de alquileres, una cabaña pequeña y aislada, rodeada de naturaleza, sin vecinos cerca. Era justo lo que necesitaban: paz, tranquilidad y tiempo para ellos solos. El camino hacia la cabaña había sido largo, serpenteando entre el espeso bosque. La carretera se volvía cada vez más angosta, hasta convertirse en un sendero de tierra que apenas se distinguía entre los árboles. Cuando finalmente llegaron,
La cabaña se erguía silenciosa en medio de un claro, rodeada por pinos altos que se mecían ligeramente con la brisa. Las paredes de madera oscura, el techo inclinado y la pequeña chimenea le daban un aire acogedor, pero también había algo inquietante en su aislamiento. «Es perfecto», dijo Diana mientras bajaba del coche, estirando las piernas. «Justo lo que necesitábamos para desconectarnos del mundo». Carlos asintió, pero no pudo evitar sentir un ligero escalofrío. No era el frío lo que le molestaba, sino algo en el ambiente, algo que no podía explicar. «Vamos a encender la chimenea y preparar la cena», dijo, tratando de sacudirse la incomodidad. Se acercó al maletero y sacó la bolsa con la leña que había comprado en el camino. La idea de pasar una noche tranquila junto a Diana, solos en medio del bosque, lo tranquilizaba. Al fin y al cabo, solo necesitaba relajarse. Entraron en la cabaña, que estaba más cálida de lo que habían imaginado. La chimenea en una esquina del salón les daba la bienvenida, y las paredes de madera crujían ligeramente, como si la estructura hubiera estado esperando a que alguien la habitara de nuevo. Carlos encendió la chimenea, y pronto el fuego crepitante llenó la sala con su luz cálida y el sonido relajante de las llamas. Diana se acomodó en el pequeño sofá frente al fuego y sacó una botella de vino. «Esto es lo mejor», dijo, sirviendo 2 copas. Lejos del ruido de la ciudad, sin tener que pensar en el trabajo ni en nada. Solo tú y yo. Carlos sonrió y se sentó junto a ella, tomando la copa que ella le ofrecía. «Sí, es perfecto», dijo, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Se dijo a sí mismo que solo era el hecho de estar en un lugar tan remoto, algo a lo que no estaba acostumbrado. Brindaron y tomaron un sorbo de vino, disfrutando del calor del fuego. Pasaron las siguientes horas charlando, riendo y disfrutando de la comida que habían preparado juntos. La noche avanzaba, y a medida que el vino fluía, la tensión inicial de Carlos comenzó a disiparse. El crujir del fuego y el silencio del bosque los envolvían, creando una atmósfera casi irreal. Todo parecía perfecto. Sin embargo, poco después de la medianoche, justo cuando estaban a punto de retirarse a la cama, algo cambió. Carlos escuchó un ruido afuera, algo que no encajaba con los sonidos normales del bosque. Al principio pensó que era el viento, pero el ruido era más un golpe seco, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles, chocando contra las ramas. «¿Escuchaste eso?», preguntó Diana, levantando la vista del libro que había empezado a leer. Carlos asintió, intentando identificar el sonido. «Probablemente un animal», dijo, intentando sonar despreocupado. «Estamos en medio del bosque, después de todo». Diana no parecía convencida, pero asintió. A pesar de su aparente tranquilidad, Carlos no pudo evitar levantarse y mirar por la ventana. Las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación de incomodidad que había sentido al llegar había regresado, esta vez más fuerte. «Voy a revisar afuera», dijo, agarrando una linterna del estante junto a la puerta. Diana lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás seguro? ¿Podría ser solo el viento?» «Sí, no me tardo. Solo quiero asegurarme de que no hay nada raro». Carlos salió al porche, encendiendo la linterna. El aire frío lo golpeó en el rostro mientras avanzaba lentamente hacia la parte trasera de la cabaña, donde había escuchado el ruido. El haz de luz iluminaba las ramas bajas y el suelo cubierto de hojas, pero no había nada. Solo el silencio del bosque,
Dio algunos pasos más, mirando entre los árboles, y fue entonces cuando lo vio. Apenas un par de metros más allá, entre dos grandes pinos, había algo. Al principio pensó que era una sombra, pero luego se dio cuenta de que no era un juego de luces. Era una figura, inmóvil, de pie en la penumbra. Era demasiado alta para ser un animal, y no se movía. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su primer instinto fue retroceder hacia la cabaña, pero algo lo detuvo. ¿Hola?, llamó, aunque no estaba seguro de por qué lo hacía. No hubo respuesta, ni movimiento, solo el peso abrumador de aquella figura, oscura y silenciosa, observándolo desde la distancia. El corazón de Carlos comenzó a latir más rápido. ¿Alguien más estaba en el bosque con ellos? Decidió que había sido suficiente. Sin dejar de apuntar la linterna hacia el lugar donde estaba la figura, comenzó a caminar hacia la cabaña. Pero cuando apenas había dado un par de pasos, el crujido de hojas secas lo detuvo en seco. El sonido venía desde detrás de la cabaña, en dirección opuesta a donde había visto la figura. Carlos se giró rápidamente, iluminando el área detrás de la cabaña, pero no había nada. El sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca, y fue entonces cuando lo vio de nuevo. No solo una figura, sino varias, moviéndose entre los árboles. Eran sombras oscuras, altas y delgadas, que se deslizaban silenciosamente entre los pinos, acercándose poco a poco. Carlos sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Corrió hacia la cabaña y cerró la puerta de un golpe. Diana lo miró, alarmada, cuando lo vio entrar con el rostro pálido. ¿Qué pasó? ¿Qué viste?, preguntó, poniéndose de pie. No sé, respondió él, jadeando. Hay alguien ahí afuera. Vi algo, pero no estoy seguro de qué era. Diana lo miró, confundida y preocupada, pero antes de que pudiera decir algo más, un golpe seco resonó en la ventana trasera de la cabaña. Ambos se giraron al mismo tiempo, viendo cómo la ventana temblaba, como si algo o alguien estuviera golpeándola desde afuera. El miedo inundó la habitación. Carlos tomó una respiración profunda y, sin pensarlo, apagó la luz de la linterna y las velas que quedaban encendidas. La cabaña quedó en penumbras, solo iluminada por el tenue resplandor de las brasas en la chimenea. Los golpes en la ventana cesaron y el silencio volvió a apoderarse del lugar, pero el corazón de Carlos latía con fuerza y sabía que algo o alguien estaba allá afuera, rondando entre los árboles, acechando. «Tenemos que irnos», susurró Diana, tomando su mano. «No quiero quedarme aquí». Se escuchaban los golpes de la bolsa contra el tronco y las ramas. Intentaba bajarla. Fue un error haberla colgado tan cerca del campamento. Raúl, pálido y sudando, me susurró: «Si no puede alcanzarla, ¿va a entrar aquí buscando comida?». Sabía que tenía razón. El oso parecía cada vez más frustrado, tirando de la cuerda con fuerza, gruñendo con más intensidad. Entonces, escuchamos un golpe seco. La bolsa había caído al suelo. Un suspiro de alivio recorrió mi cuerpo. El oso se entretendría con la comida y nos daría tiempo para pensar en qué hacer. Pero el alivio no duró mucho. El sonido de la bolsa siendo destrozada por las garras del oso era inconfundible. Era un desgarramiento constante, seguido de gruñidos y golpes. El animal estaba devorando todo lo que encontraba en su interior. Nos quedamos quietos, esperando que terminara y se marchara. Pero lo que sucedió después nos dejó helados. En lugar de irse, el oso comenzó a caminar de nuevo hacia las tiendas. Escuché el crujido de sus patas acercándose, cada vez más lento, como si estuviera olfateando algo nuevo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. De repente,
sentí cómo la tela de la tienda se movía. El oso estaba justo al lado. A través del nylon podía ver su silueta masiva, sus garras arañando la tela como si estuviera inspeccionando. En ese momento, pensé que todo había terminado. Me quedé completamente inmóvil, respirando superficialmente, esperando el inevitable ataque. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, que parecieron eternos. Entonces, sin previo aviso, el oso bufó una vez más y comenzó a alejarse. Podía oír sus pasos pesados alejándose de la tienda. El crujir de las ramas se desvanecía en la distancia. No me atreví a moverme hasta que el silencio fue absoluto. Raúl me miró con los ojos muy abiertos, igual de petrificado que yo. Estuvimos allí, inmóviles, durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Finalmente, cuando estuvimos seguros de que el oso se había ido, salimos de la tienda con cautela. El campamento estaba destrozado, la bolsa de comida estaba hecha trizas, y la cuerda que habíamos usado para colgarla colgaba inútilmente de la rama. 2 de las tiendas estaban arañadas, y las huellas del oso eran visibles en el suelo húmedo. Mis amigos también habían escuchado todo desde sus tiendas, pero, como nosotros, no se habían atrevido a salir. Cuando nos reunimos en el centro del campamento, el miedo aún estaba presente en nuestros rostros. Nadie dijo una palabra durante mucho tiempo. Esa noche no dormimos más. Mantuvimos una pequeña fogata encendida y nos turnamos para vigilar, aunque sabíamos que, si el oso regresaba, no podríamos hacer mucho. Por suerte, no lo hizo. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y abandonamos el lugar lo más rápido posible. El sendero de regreso parecía mucho más largo y peligroso que cuando habíamos llegado, pero la sensación de alivio al llegar al coche fue indescriptible. Desde ese día, no subestimamos al bosque ni a sus habitantes. A veces, pienso en lo cerca que estuvimos de una tragedia, y me doy cuenta de que, en la naturaleza, uno no es más que un visitante temporal en el reino de los verdaderos dueños del terreno.